Bueno, Araceli, decime, ¿cuántos años tenés? 22. 22. Bueno, comentame un poco de tu escuela primaria, tu escuela secundaria, ¿dónde estudiaste? ¿De qué barrio sos? Bien. Yo soy del barrio Villanueva. Bueno, el colegio primario lo hice en el colegio Rafael Obligado Sí, en el turno de la mañana. Y después los estudios secundarios los he hecho en el colegio Sesquicentenario número 6. Y bueno, y ahí he finalizado, digamos. Y bueno, después ya la carrera universitaria la hice acá en Santiago, en el profesorado público del Saint Germain, el Instituto Superior del Profesorado Provincial número 1. bien, así se llama, sería el Sí, ISPP número uno. sí, claro, Instituto Superior del Profesorado Provincial número 1. Bien, bien. Y bueno, contame un poco de tu vocación, porque tengo entendido que es educación especial, ¿no? Exactamente. Bueno, Bueno, a la carrera cuando yo la inicié, obviamente que he tenido muchísimas complicaciones. En realidad, la empiezo no más que nada, no como una vocación, porque la verdad que tenía mucho desconocimiento respecto de la carrera, pero como mi familia, más que nada mis tías, son profesoras, están dentro del tema, ellas han sido las que me han orientado. A mí me han dicho, che, mira, por acá puedes ir, está bueno, está lindo. He hecho una charla con una profesora del colegio de la Guayutu, que justamente era directora. Bueno, ella cuando hemos charlado con la directora me ha comentado, me ha explicado de qué se trataba, me ha hecho un recorrido por su escuela para que yo vea de qué se trataba. Y bueno, ella me ha hecho un recorrido por su escuela, me ha mostrado más o menos cómo eran las clases, cómo se las dictaba, para que yo vea más o menos si era eso lo que quería seguir a futuro. mm, Entonces, por eso me he animado y me he venido. Cuando yo he iniciado, bueno, ha sido muy difícil para mí porque la situación económica de mi familia en ese momento no era buena. claro. Aparte te tocó en Eh, pandemia comenzar a estudiar. claro, no, yo inicié bien y a la semana inició pandemia. Ah, mirá, claro. Por eso, cuando yo vengo para acá, para Santiago, nosotros no teníamos para pagar un departamento. Sí habíamos buscado, pero era muy costoso y no llegábamos. Entonces, primero cuando vine a la carrera, antes, digamos, de llegar para acá, para Santiago, no conseguí cupo, o sea que ya de entrada hemos empezado con un obstáculo porque no había cupo. Entonces la directora de carrera me dice de que para conseguir, que por lo general cuando iniciaba las clases siempre iban dejando alumnos, entonces posiblemente entre las primeras 2 semanas podía conseguir un lugar, pero no me aseguraba nada. Claro, Entonces era como alquilar un departamento sin saber si realmente yo iba a quedar o no. Entonces, bueno, no iba a estudiar y bueno, mi madrina, que es la única hermana que mi mamá tiene, ella vive acá en Santiago. Entonces ella y su familia me han ofrecido su casa para que quede viviendo ahí y bueno, desde ahí en adelante pueda seguir estudiando. Porque como te digo, aparte de que no consiga cupo, también la situación económica era muy difícil y no teníamos realmente para pagar algo. claro. Eh, bueno, cuando vengo a Santiago, em, vine, mi madrina, yo no conocía acá, a ellos los tenía, pero ellos estaban todo el tiempo trabajando. A mi familia no la tenía a nadie más que a ellos porque estaban todos en termas. Entonces era como tener que arreglarme sola y ver cómo hacía porque yo no conocía nada. Entonces, bueno, me acuerdo que el primer año mi madrina me prestó una bicicleta porque tampoco tenía para pagar boletos de colectivo. Ella me prestó una bicicleta y bueno, era todos los días esa lucha constante, esas 2 semanas completas para conseguir un lugar, ir en bicicleta en medio del agua, en medio de la lluvia, en medio del calor y era muy feo porque, eh, como te digo, te imaginarás lo que es andar en una bicicleta en medio de la lluvia y el frío y que se te congelen los dedos. Claro, y mucho más de una Y ciudad que, bueno, no conocías. que no conocía encima. Era muy feo porque no sabía por dónde ir, no tenía gente, entré al profesorado y estaba totalmente desorbitada porque no sabía por dónde ir, a mi mamá no la tenía. Y bueno, han pasado las primeras 2 semanas y yo la verdad que ya quería dejar
porque me costaba mucho, porque no tenía a mi mamá, no tenía a mi familia, no tenía dinero, muchas veces no podía comer nada porque tampoco contaba con plata. Y bueno, han pasado las primeras 2 semanas y ya iba finalizando y no nos avisaban si yo iba realmente a quedar o si todo el esfuerzo previo había sido en vano. Y bueno, me ha acercado a preguntar cuando ha finalizado la semana, me ha acercado a preguntar si había un lugar para mí y bueno, de ahí me han confirmado que sí, que ya había quedado. Y bueno, desde ahí he seguido un año completo haciendo esa lucha que te digo en bicicleta. En verano era el calor a las 7 de la mañana, venir a la 1 del mediodía en medio de ese calor. En invierno salir a las 6 para llegar a horario a las 7 a las clases, con muchas, con gorras, con buzos, y así los dedos helados porque tenía que ir en bicicleta porque no me quedaba otra opción. Claro. ¿Y la carrera cómo Y fue? Contame. Y bueno, la carrera ha sido dentro de todo, bueno, me ha costado porque me ha costado mucho adaptarme más que nada, porque no tenía ni idea de nada. Mm, Me ha costado muchísimo. Encima, como te digo, si bien mis profesoras, mis tías eran profesoras, el tema de la carrera mía es muy diferente a su orientación. claro, claro, claro. Entonces Bueno, tampoco podía hacer una consulta y decir, che, tía, ¿qué puedo hacer en esto? ¿Qué puedo hacer? Yo estaba sola, sola y sola he tenido que remar. Y bueno, no, durante los 4 años estos, eh, a mí me ha costado mucho, pero siempre he tenido muy claro cuál quería que sea mi meta. Yo sabía muy bien que si iniciaba yo no iba a dejar en el camino y como sea lo iba a terminar. claro. ¿Qué te Entonces, motivaba? ¿El esfuerzo de tus padres o el sacrificio que hacías allá? el sacrificio que yo hacía aquí y porque yo sabía todos los días cuánto me costaba poder llegar para ahí. Y aparte porque yo sabía que cuando finalice lo que quería escuchar era mi mamá que me diga felicidades. Porque ella desde el momento cero, mi mamá ha sido la que como sea me ha ayudado a que yo llegue a Santiago y pueda venir y inscribirme. Claro. Araceli, decime, ¿y tus, Entonces, tus papás a qué se dedican? ¿Cuál es la actividad que tienen ellos? mi papá es remisero, en ese momento era remisero, ¿cómo sería? No trabajaba para una empresa, trabajaba de forma particular. Sí, 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 sí. Boletero. Claro, boletero. Después, durante el trayecto de mis estudios, creo que en segundo año, mi madrina es jefa de un centro renal de acá de Santiago y ella lo hace entrar ya como remisero también, pero dentro de una empresa. Entonces ahí ya empieza él a cobrar un mejor sueldo, digamos, y bueno, las cosas ahí han ido cambiando, pero eso ha sido recién al segundo año de mi carrera y es donde trabaja actualmente. Y mi Ah, mamá no, ella es ama de casa y bueno, siempre ha sido ama de casa. Mi mamá tiene sus estudios finalizados, primaria, secundaria y terciaria, hasta ha llegado a finalizar, pero bueno, no se ha recibido porque le faltaba un mes para recibirse, pero bueno, cuestiones personales no se ha recibido. claro, Pero bueno, ella es ama de casa, así que una situación económica, como te digo, tampoco una base económica de parte de ella no tenía. claro, claro. ¿Ella está Eh, radicada acá y tu papá allá? ¿O cómo hace? Mi papá va y viene, va y Ah, viene. Él trae los pacientes son de Termas, él los ah, ok, trae ok, ok. a dializar a Santiago y después cuando finalizan vuelven a Termas de nuevo. Ah, claro, claro, claro. Entonces ese trayecto hace todos los días, él también desde muy temprano, porque mi papá empieza a las 3 de la mañana y termina a las 12 de la noche. Claro, claro, Es claro, todo claro. el día. Claro, claro. Así que bueno, y bueno, durante la carrera, que decirte, ha sido, como te digo, muy costosa, me ha costado adaptarme. Lo he hecho porque siempre he tenido en claro cuál quería que sea la meta. Durante el trayecto he hecho otras carreras más. Ujú. em, He trabajado también, he trabajado de todo, he hecho de todo, la verdad. Y al último, para poder sustentar mis gastos, para poder sustentar las otras carreras que hacía, porque yo hacía muchos cursos, me ha gustado siempre capacitarme y seguir aprendiendo. Entonces, como no quería pedirle plata a mis papás tampoco, ¿qué he hecho? Yo he buscado un trabajo. Y como yo muchas cosas, o sea, sabía hacer muchas cosas, pero no conocía nada aquí para manejarme sola, he conseguido cerca de casa nomás un trabajo para limpiar casas. Sí, Así que bueno, limpiaba casas, con eso me he podido pagar mis estudios,
Con eso hasta el día de hoy he podido comprarme, darme mis gustos y bueno, y ahora que me he recibido, gracias a Dios ya estoy trabajando actualmente. ¿En dónde estás trabajando? Estoy trabajando en una escuela primaria con una nena de 8 años. Eh, bueno, con ella vamos re bien, por suerte, recién hemos empezado ¿Acá en igual. las termas? En Santiago Ah, en estoy Santiago. Ah, y ahora en Termas ya tengo propuestas de trabajo, así que seguramente mañana yo es mi último día de trabajo acá, ajá. así que seguramente me vaya para allá a ver las otras propuestas. Claro, o sea, estás haciendo trabajo sería de maestra integradora, ¿no? Claro, exactamente. Por el momento de maestra integradora y bueno, y tengo que ir a dejar currículum también en escuelas especiales. Bien, bien. Contame un poquitito cuál es el universo de tu actividad para que la gente también sepa y bueno, no solamente las instituciones educativas, sino gente que tenga alguna situación particular con sus hijos, porque estamos hablando de una maestra en educación especial y eso es una situación particular, ¿no? ¿Para qué estás capacitada para trabajar en el ámbito de la docencia? Bien, cuando nosotros trabajamos dentro de lo que sería una inclusión educativa, como vos decías previamente, nuestro trabajo consistiría en hacer un acompañamiento dentro del aula con la seño. ¿En qué se diferencia nuestro trabajo con lo de una maestra común o, por ejemplo, también de un acompañante terapéutico? Porque muchas veces se confunde nuestra labor con la labor de ellas. No es lo mismo. La docente de educación especial se diferencia del acompañante porque la acompañante está dentro del aula también, pero ella acompaña por el lado conductual nada más. En cambio, la docente de educación especial, cuando nosotros estamos acompañando a un niño con discapacidad, lo que nosotras hacemos es realizar muchas adaptaciones, adecuaciones, para que él pueda tener una inclusión educativa y aprender de la misma manera de los demás. Se sabe, por obvias razones, que la educación es un derecho que la persona tiene. Entonces, esa persona con discapacidad tiene los mismos derechos que los demás niños de aprender de la misma manera en igualdad de oportunidades. Quizás por su discapacidad no lo va a hacer de la misma manera. Entonces ahí es donde entra nuestra función, que va a consistir justamente en poder adaptar las cosas, el currículum, adaptar las planificaciones que las seños hacen a las capacidades, a las características, a las habilidades que ese niño tiene para que pueda aprender. Entonces en eso se diferenciaría. Muchas veces la seño, obviamente que la seño de grado tiene 30 alumnos. Nosotros cuando hacemos inclusión educativa vamos a estar con uno solo dentro del aula y nosotros conociéndolo al niño, sabiendo cómo, conociéndolo, observando cómo es su estilo de aprendizaje, cuáles son sus saberes previos, cuáles son sus gustos y ese tipo de cosas. En base a eso, eso nos va a orientar para saber qué actividades darle. O sea que nosotros tenemos que adaptar toda la planificación del diseño para él. Claro, ¿Me claro, claro. entiendes? O sea, Eso ustedes obviamente. pueden desarrollar su actividad con chicos, como para que se entienda, ¿no? Con capacidades diferentes, o sea, chicos, por ejemplo, con síndrome de Down, con Exactamente. trastornos autistas, por ejemplo, Claro, con etcétera. retrasos, de todo tipo de cosas, exactamente. Y otra cosa que hacemos nosotras que no lo hace ni la maestra común ni las acompañantes, es que nosotros, aparte de hacer esas adaptaciones, hacemos un PPI. El PPI es un proyecto pedagógico individual para la inclusión en el cual se van a encontrar plasmadas todas las estrategias, las metodologías, los recursos que vamos a utilizar, porque nosotros, aparte de hacer estas adaptaciones que te decía, nosotros llevamos recursos. Es decir, por ejemplo, si mi niño aprende mucho mejor de forma visual, yo tengo que adaptar toda la planificación y llevar todos los recursos necesarios para que él pueda aprender, ya sean recursos no sé, de videos, eh, recursos materiales que pueda tocarlo, porque muchas veces aprenden mucho mejor con tocando las cosas, visualizándolas, ¿me entiendes? Entonces nosotros también otra de nuestras funciones es adaptar todo eso, crear recursos y demás, todo eso y que todo eso asegure justamente a que ese niño pueda aprender, pueda avanzar en su aprendizaje. Bien, perfecto, entonces. Bueno, Araceli, bueno, estamos muy contentos por este logro de otro joven, en este caso una muy jovencita profesional de Termas, y bueno, más que nada porque hayas logrado concatenar la concreción de tu carrera profesional y darle una alegría a tu familia, que me imagino también eso para vos deberá ser
te llenará de regocijo, de alegría, ¿no? Sí, 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 muchísimo. Bueno, yo aparte de ser docente de educación especial ahora, soy acompañante terapéutico y también soy capacitada en auxiliar en acompañamientos psicológicos. Bueno, como te decía, muy contentos por este logro y seguramente cuando requiera alguna consulta profesional, porque el tema de la educación especial, el tema de la inclusión, son temas que afortunadamente se han puesto muy en vigencia Sí, actualmente sí, y es positivo, es muy bueno que los chicos justamente no tengan la inclusión al sistema educativo. sí, 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 para que tengan más que nada una oportunidad, porque muchas veces se piensa que no se puede, pero para eso estamos nosotras porque sí se puede. Claro, claro. Entonces eso más que nada es el mensaje, que puedan tener una oportunidad. Bien. Una consulta más que me quedaba allá. Cuando estudiabas allá, ¿había otros chicos de Termas o eras la única? Muchos chicos del interior. Creo que la mayoría de los chicos que yo he conocido eran del interior. ¿De la provincia? Eh, ¿De de, Santiago o del la, departamento de de, Río? mm, de todos lados. De Ajá. Termas había, no, de Termas creo que eran cuatro máximo. Y después de acá de Santiago, de partes del interior también muchísimos. Pero Muchos no, chicos. De Termas creo que cuatro nada más. Claro. ¿Y De eran capital. muchos en la clase o más o menos cómo era? Y en la clase hemos iniciado siendo 80 personas. Y durante el trayecto hemos terminado siendo 20, 30 y para finalizar, en los que hemos finalizado los estudios, digamos, con la carrera, hemos sido 7. Ah, 7. Ah, mira, 7 nada más, mira, sí. mira. Bueno, Sí, sí, nada más que 7. qué alegría y bueno, felicitaciones otra vez, Araceli. Muchas Muchas gracias por tu gracias, disposición, muchas ¿eh? gracias. Agradecimiento a mi familia, Sí, bueno, a Dios principalmente porque es el que me ha orientado todo este tiempo en este camino y en los momentos que él sabe que volví a las 12 de la noche y no sabía ni dónde estaba y aún así he llegado a mi casa bien y a mi familia porque desde el momento cero ellos han sido los que estaban. Eh, Esto no es solo un logro mío, sino de las 5 personas que forman parte de mi entorno familiar, porque así sea con una llamada, con un mensaje, como sea, ellos siempre han estado presentes y cuando han tenido una mejor economía, no se han olvidado de que yo estaba aquí, han estado al lado mío, me han acompañado y ayer, que ha sido mi egreso, como sea, aunque mi papá tenía que trabajar, él ha estado al lado mío con mi mamá, mis hermanos y bueno, agradecerle a ellos justamente porque por haber estado siempre y por no haberme dejado sola y haberme dicho siempre que sí se podía, porque sí, efectivamente he podido.